Estamos en vivo de nuevo, en vivo la transmisión desde Radio Miami TV y también en cadena con Paz Amor y para todo el sistema que tenemos de Tesoro Internacional, Hermes América, Martianos, también Cubo de Información. Como cada semana estoy con Max Lesnick, director de Radio Miami TV. Y bueno, como siempre, la bienvenida, Max, un abrazo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, muy bien. Dentro de lo que acaba en medio de la pandemia. Está bien, eso es lo importante, está bien. Estamos aquí en el estudio además de Radio Miami. Quisiéramos trasladarnos, habíamos hablado antes de salir al aire, la posibilidad de que usted comentara en su sección aquí con Max Lesnick o más aquí más Lesnick. El nombre que en definitiva tenga tiene que ver siempre con su labor y su trabajo como periodista, ¿no? Incluso se hablaba de los lunes con Max Lesnick, pero puede ser también un martes, un viernes, ¿no? Pero estamos aquí con Max Lesnick. El tiempo dicta El nombre. La palabra abierta, que es más importante que si es una fecha, si es otra. Claro, desde luego. Bueno, nos trasladamos hacia el día 3 de noviembre del 2020, el día de las elecciones. Vamos a hablar de dos variantes, si usted está de acuerdo. La variante 1 sería que ganen los demócratas, que gane Biden, y la 2 si ratifica el mandato por 4 años más Donald Trump. Entonces vamos a empezar. Si gana Biden... Primero quiero decirte que ese día, 3 de noviembre, que se celebran las elecciones en Estados Unidos, va a ser muy distinto a todos los anteriores procesos electorales para escoger al presidente de esta nación. Digo esto porque uno de los bandos, los republicanos, el señor Trump, presidente actual, ha dicho que él tiene que ganar de todos modos, insinuando de que su gente más fanática, sus seguidores, muchos de ellos supremacistas blancos, que andan por las calles de las ciudades armados hasta los dientes, son de guerra. Ese es un escenario turbulento. Pero bueno, suponiendo que las dos variantes, que gane el presidente Trump o que por el contrario sea derrotado por el candidato demócrata Joe Biden. En el primer escenario, la victoria de Biden, el mundo va a celebrar esa victoria porque los Estados Unidos seguirá su política tradicional, que no es mejor ni peor, pero que es una política perfectamente definible. Se sabe quiénes son los adversarios de Estados Unidos y con ellos se inició un proceso anteriormente de Guerra Fría que el señor Trump está reviviendo. En cuanto a Cuba y América Latina, un gobierno demócrata encabezado por Joe Biden, pues será para bien del continente una especie de retorno a la política del buen vecino que fue inaugurada por Franklin Delano Roosevelt en los años 30 del pasado siglo XX. Quiere decir que es un Estados Unidos más condescendiente, más tolerante, no solamente en el frente externo de política exterior, sino también en el frente interno, donde las minorías, ya sean los negros, norteamericanos o los hispanos, tendrán en la administración de Biden un mejor trato. No digo que es el trato óptimo, porque en el balance del juego también hay factores dentro del Partido Demócrata que no se sienten muy cómodos con reconocer la importancia de negros e hispanos en Estados Unidos. Pero bueno, en cuanto a Cuba, que es el país que más confrontación tiene Estados Unidos, me refiero a la política que no solamente de la administración de Trump, ya venía de atrás, y hasta inclusive gobernantes demócratas la aplicaron con rigor. Me estoy refiriendo a la política de bloqueo, de agresión, que fueron hasta agresiones militares, como el caso de Playa Girón, o los tines de infiltración haciendo sabotajes, o las patrañas organizadas en los campos publicitarios contra el gobierno revolucionario cubano. Yo creo que todo eso va a ser desterrado.
Y vendrá una especie de política inaugurada por el presidente Obama, es decir, tratar a Cuba como una nación vecina, si no amiga, por lo menos en el término de una nación independiente y libre que no sigue los dictados autoritarios de un gobierno norteamericano. Ese escenario es positivo porque se inaugurarán de nuevo los vuelos comunitarios a las provincias cubanas. Habrá una especie de luna de miel de los factores económicos norteamericanos con la economía cubana. Se producirán intentos de inversión y que todo eso terminará en el Congreso de los Estados Unidos, donde de nuevo se tratará de levantar la ley de embargo. En este caso tendrían los demócratas, en esta elección del 3 de noviembre, que no solamente ratificar su éxito electoral en la Cámara de Representantes, que toda va a ser llevada al proceso electoral, y creo que los demócratas van a ganar ampliamente en la Cámara. Y el Senado, que es un tema más conflictivo, puesto que los republicanos mantienen una mayoría, quizás los demócratas puedan lograr 3 senadurías que daría por resultado que también el Senado pasaría a manos de los demócratas. Con un partido demócrata en la Casa Blanca, en el Senado y en la Cámara, yo creo que puede esperarse para el mundo un alivio, porque los Estados Unidos volverá a ser un país normal. Bueno, eso sería la primera parte, el primer escenario con los demócratas. Estamos al habla con Max Lechny, aquí con Max Lechny desde Miami, Estados Unidos. Max Lechny, director de Radio Miami, un destacado hombre del mundo también de la política, viejo revolucionario, no de edad porque apenas tiene 90 años y parece que tiene 18. Quería decirle antes de pasar al segundo escenario que desde Italia hay varios amigos en sintonía y vamos a mencionarlo. Bueno, en primer lugar tengo por aquí a Ariel Santana Figueira, que lo está saludando desde Italia. Muchas gracias. También Niurka Martí Pules de la propia Italia. Ariel vuelve también a la comunicación. Y tengo, bueno, Elena Freire la está usted también saludando. Y tenemos a un grupo de amigos en España, justamente en Islas Canarias, que es el equipo de trabajo con el cual labora Roberto Domínguez, que lo están saludando. Además, él es el presidente de Tesoro. Usted sabe que también Tesoro y Radio Miami nos llamamos como hermanos. Entonces, ya usted explicó el primer escenario en esta transmisión de ganar Biden el día 3 de noviembre del 2020. Y si gana Donald Trump, ¿qué pasaría? Bueno, una victoria de Donald Trump rodeado de personajes innombrables sería desastroso para la política mundial y también para la sobrevivencia de la nación norteamericana tal como la conocimos hasta ahora. Yo no voy a decir que el señor Trump, una vez electo presidente en su segundo mandato, sea una encarnación de Adolfo Hitler, pero sin duda es un presidente impulsivo, cuyas resoluciones son bastante conflictivas, tanto en el escenario internacional como precisamente dentro de los Estados Unidos. Lo que ocurrirá aquí nadie lo sabe. Lo que sí puedo garantizar por la visión que tengo del mundo que se avecina con una victoria de Trump es que Estados Unidos tendrá menos amigos en el mundo. Y por lo tanto, su confrontación con China también, a partir de ahí vendrá una confrontación con Rusia, a pesar de que actualmente Rusia desea un triunfo del señor Trump por razones geopolíticas internacionales, puesto que Trump debilitaría la imagen de los Estados Unidos tal como se le conoce hasta hoy. Ya estos Estados Unidos de ahora no son los de la Segunda Guerra Mundial, que salió en auxilio del continente europeo, como también se hizo en la Primera Guerra del conflicto internacional de 1914. La entrada de Estados Unidos en aquella guerra en 1917 determinó
una Europa agradecida, como también lo fue después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar el famoso Plan Marshall. Todo eso quedó atrás. Los Estados Unidos, en medio de esta pandemia global, no ha ayudado el gobierno del señor Trump a ningún país del mundo. No a la pequeña Cuba, 90 millas, que le ha apretado todas las tuercas del llamado embargo para poder doblegar a un país pequeño y hacer de Cuba una especie de páramo, un desierto donde la muerte pudiera ser el factor clave de la política exterior de Estados Unidos. Yo diría que una vez que Trump sea reelecto, en esa situación de confrontación con el mundo, pues los europeos mirarán al exterior con más independencia de lo que Washington ha tenido hasta ahora. No creo que a partir de una segunda administración del presidente Trump, Europa vaya a responder dócilmente como lo ha hecho a través de los años con distintas anteriores administraciones. Y eso motivará una independencia de la política exterior de esos países. Yo veo, en cuanto a Cuba se refiere, que España, en vez de mantener una política siguiendo los dictados de Estados Unidos, tratará de defender sus intereses que hay en Cuba, intereses económicos poderosos, cadenas hoteleras, el comercio de exportación de bienes de España a Cuba, lo cual también determina una política europea. No creo que Alemania, la Alemania actual, después de la confrontación con la política exterior con Estados Unidos, como lo ha tenido, pues que Alemania vaya también a someter su política exterior hacia el Caribe y hacia Cuba específicamente por lo que diga Washington, el Washington de Donald Trump. De la misma manera Francia, y hay que recordar que tanto Rusia como China, la primera, Rusia, que supuestamente es amiga de Estados Unidos, yo no lo veo así. Yo creo que Rusia está jugando una política de debilitar a Estados Unidos desde adentro. Es decir, al señor Putin lo que le conviene es uno de Estados Unidos gobernado por una persona que no es un buen gobernante para los intereses de Estados Unidos. Es un caballo de Troya de hoy, más o menos. En la práctica sería el Manchurian Candidate, así lo ven los rusos. Pero China, que es el foco de agresión diplomática, económica y verbal por parte de la Casa Blanca contra los chinos, a los cuales le echan la culpa de todo lo que está ocurriendo con la pandemia, cuando vemos que lo que China debe ser ejemplo. Hoy día cuando vemos los noticieros de cómo están las calles de ese gran país asiático, las vemos ordenadas, el virus ha desaparecido y la manera de tratar esa pandemia, como también lo ha hecho Cuba, ha sido muy eficiente. Contrario a los Estados Unidos, donde aquí lo que hay es un perfecto relajo que viene de la política del presidente Trump de no usar la máscara, cuando la máscara es lo más eficiente, porque vacuna todavía no hay. Y la cura que el presidente tuvo fue una cura muy especial para él, para la Casa Blanca, aunque todavía no sabemos si sigue con el virus o no. De todas formas, te digo... ¿Se imagina que le mandan en helicóptero a todos los enfermos? No, fíjate, eso sería inimaginable. Es decir, la cura del presidente Trump, si es que está curado, Sí. porque no se ha hecho la prueba todavía, si es que está curado, es una cura incosteable para los 200 millones de norteamericanos. Imagínate un helicóptero. ¿Cuántos helicópteros se necesitarían para curar el...? Un helicóptero llegando a cada casa Increíble. con esos medicamentos. Vaya, es impensable, es de película, para decirlo con una frase popular. Resumiendo mi punto de vista, creo que para Cuba la esperanza de una victoria demócrata se concreta en un nuevo revivir en su política exterior con los Estados Unidos. También para América Latina, ¿no le parece? Bueno, es evidente que América Latina ha sido abandonada a su suerte por la administración del presidente Trump. Y eso será recuperado inteligentemente por el Partido Demócrata en la Casa Blanca. En esos dos escenarios, si tú me preguntas, me quedo con el primero. Es decir, Los demócratas
pueden ser mejor para el destino de América Latina y de Cuba específicamente y del mundo que una reelección del presidente Trump. No es que yo esté interviniendo en la política interna de los Estados Unidos. Eso es un asunto de los norteamericanos o de los residentes que tengan ya opción de ser ciudadanos americanos y como tal puedan votar en unas elecciones. Yo estoy haciendo un análisis político sin que esto signifique que yo voy a votar por uno u otro porque no tengo voto en Estados Unidos, puesto que no soy ciudadano norteamericano. Pero usted ha vivido unas cuantas elecciones en Estados Unidos. Debido a esa experiencia, te digo que esta elección es la más conflictiva en la historia de Estados Unidos. Quizás cuando fue electo Abraham Lincoln y que sobrevino la guerra de norte contra sur, quizás esta es la elección más polémica en la historia de este país. Una elección que determinará si Estados Unidos volverá a ser lo que era o será otra cosa bien distinta que se parece más a la Alemania de 1933 que a los Estados Unidos de ayer. Entonces, es un peligro el que tiene la humanidad en este momento fuerte, ¿eh? Yo creo que no sé si al final de la historia una reelección del presidente Trump vaya a llevar a que él cometa las cosas que sus seguidores más fanáticos tienen en la cabeza. Ojalá, si gana uno y gana otro, la humanidad tenga el sumo cuidado de resistir a unos Estados Unidos agresores, que es lo que el señor Trump vislumbra en sus discursos. Al estilo entonces también de Bush o superior, ¿no? Cuando andaba buscando los lugares oscuros del mundo, ¿recuerda? Bueno, en Estados Unidos los presidentes más conservadores han tenido una línea de confrontación, acuérdate de la Guerra Fría, pero en este caso esos hombres seguían el patrón del establishment, es decir, de los intereses fundamentales de los Estados Unidos. En el caso de Trump, él es un outsider, como diríamos, una persona que no juega en ese mundo de normalidad. Y por lo tanto ahí está el peligro. El peligro de un Trump en la presidencia es para Estados Unidos y para el mundo. Así que en el caso de Cuba, estamos en la misma embarcación. Bueno, muchísimas gracias, Marcel Lechny. En 7 días, Marcel Lechny cada semana con una opinión autorizada y ahora con el tema de las elecciones presidenciales de Estados Unidos para el próximo 3 de noviembre, donde acaba de ratificar que él considera que el triunfo debe de ser de Biden y de los demócratas y no de Donald Trump, aunque ha hecho un análisis a profundidad qué pasaría con cada uno de estos ganadores y realmente el mundo está abocado en estos momentos una especie de dilema y la sorpresa definitivamente la tiene que dar el votante norteamericano, que usted sabe también que hay muchos votos escondidos, gente que no quiere ir a votar y las elecciones generalmente en Estados Unidos se determinan por debajo incluso a veces del 30%. Yo diría, en cuanto a la victoria de los demócratas, la canción aquella de Silvio Rodríguez que decía, ojalá. Ojalá. Yo soy Carlos Diegues con Marcel Lechny desde Estados Unidos. Gracias también a Nilsa Ramírez Rodríguez, que se incorporó en las últimas horas, en los últimos minutos. También a Virgilio Ponce, que está en París, en el País Vasco. Le manda saludos. Y varios amigos en Argentina están en sintonía en estos momentos y en distintos puntos, como usted sabe. Hacemos la transmisión en vivo, ahora vamos al canal de YouTube y lo vamos a reproducir por distintos medios y por las redes sociales. Marcel Lechny en 7 días desde Miami, Florida.